Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis matemático quinto año. Como les había comentado al comienzo de estos videos, en análisis matemático vemos diferentes tipos de funciones, ¿sí? Empezamos por la función cuadrática, que era un repaso de una función que se ve en cuarto. Luego sí empezamos con las funciones que nos tocan en quinto, como fue la última, la función polinómica. Y esta otra función nueva, que es la que tenemos que ver en quinto, que se llama función racional, ¿sí? Como siempre hacemos, en este primer video de este tema vamos a ver cómo graficar, ¿sí? Una vez que ustedes ya sepan cómo graficar y se sientan cómodos a la hora de hacerlo, en el siguiente video ya explicaremos la última parte, que es el estudio de una función, en este caso la función racional, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Como todo tipo de función que nosotros estamos viendo, tiene dos características principales. Una es la fórmula y la otra es el gráfico. Empezando por la fórmula, tenemos una fórmula en la cual vamos a tener una fracción de polinomios, ¿sí? Va a haber un polinomio en la parte de arriba y un polinomio en la parte de abajo. Siempre con la condición que el polinomio de abajo no sea el polinomio nulo, que sea cero, porque en ese caso no se puede dividir por cero. Entonces es la única excepción que tiene esta función, ¿sí? Siempre tiene que ser un polinomio arriba y otro polinomio abajo. En nuestro caso, análisis matemático quinto año, vamos a ver las más sencillas, que son cuando el polinomio, el de arriba y el de abajo, son de grado 1. ¿Qué significa de grado 1? Son ecuaciones simples, por ejemplo, 3 por x más 6. Así, es una fórmula muy cortita, muy chiquita, y la x no tiene una potencia mayor a 1, ¿sí? Por eso es grado 1. Son las más sencillas para hacer, pero son muy importantes para que las puedan ver. Después, en el futuro, cuando puedan estar en la facultad, van a ver funciones más avanzadas, funciones racionales más avanzadas, donde los grados van a ser 2, 3, van a aparecer potencias en las x y demás. Pero en secundaria se ve el más básico de todos, que es el de grado 1, ¿sí? Bueno, esa va a ser entonces la fórmula, ¿sí? Una fracción, una ecuación simple arriba y otra ecuación simple abajo. Y el gráfico, así como ustedes están viendo, que lo pueden ver como algo medio complicado, no van a ver que no es muy difícil de hacerlo, porque sobre todo para hacerlo hay que hacer cuentas muy sencillas, que van a ver que no les va a presentar mayor dificultad. Lo que tiene el gráfico de la función racional son cuatro cosas que son muy importantes. Vamos a empezar por las primeras dos. Las primeras dos son esas líneas punteadas, ¿sí? Esas líneas punteadas se llaman asíntotas, ¿sí? Las líneas punteadas de una función racional que en realidad aparecen en esta función, pero después van a aparecer en otras funciones que vamos a ver este año. ¿Qué es una asíntota? Es una línea punteada que señala dónde no hay función. Después vamos a ver por qué no hay función en esas partes. Pero bueno, es lo primero, ¿sí? Nosotros vamos a tener que calcular la asíntota vertical, ¿sí? Ahí lo señalé. Y después la asíntota horizontal. Entonces eso me va a crear cuatro zonas, ¿sí? Entonces, es lo primero que tenemos que calcular y que vamos a graficar. Es marcar las asíntotas. Acuérdense, las asíntotas, líneas donde no hay función. Y van punteadas, ¿sí? Porque no es parte de la función. Bueno, y lo que tiene la función racional es que va a tener dos curvas, ¿sí? Una curva y la otra curva. Siempre va a ser una curva y la otra va a estar en el sector exactamente opuesto. Es decir, si esta estuvo abajo en la izquierda, la otra curva va a estar arriba en la derecha, ¿sí? Y el tema es que uno dice, bueno, pero esa curva la vamos a hacer más o menos a ojo, y sí, porque lo que nos vamos a ocupar en este caso es hacer de gráficos aproximados a la función racional. Porque para hacerlo exactamente tendríamos que hacer mucho más cálculos y no es la intención de este curso, ¿sí? La intención es que ustedes sepan primero qué es una función racional y cómo se grafica, tener un gráfico aproximado de esa función. Bueno, y ustedes dirán, bueno, está bien, si tengo una curva, la otra la hago en el sector opuesto. Pero ¿cómo hago? ¿Dónde ubico esa primera curva? Bueno, esa primera curva va a surgir de las intersecciones. ¿Qué son las intersecciones? Son los cortes que tiene una función en el eje X y en el eje Y. Esta función en particular tiene solamente un corte en el eje X y un corte en el eje Y. Entonces, si yo sé que los dos cortes están acá, listo, hago una curva que pase por esos dos y el otro va a estar por el opuesto. Listo, van a ver que no es muy complicado, ¿sí?
Bueno, intersección eje X, intersección con el eje Y. Entonces, ahí tenemos los 4 cálculos que tenemos que hacer. Las 2 asíntotas y las 2 intersecciones. Pero van a ver que no es para nada complicado, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces, para que quede mucho más claro todo, en el primer ejemplo. Lo que me está pidiendo es graficar esta función. Acá yo tengo una función racional de grado 1, ¿sí? Fíjense que arriba tengo un polinomio de grado 1, porque tengo la x con la potencia 1, y lo mismo abajo. Bueno, así van a ser todas las funciones que vamos a estar haciendo. Yo tengo que analizar 4 cosas, ¿sí? El dominio y la imagen. ¿Se acuerdan que antes en dominio e imagen poníamos reales y se terminaba? Bueno, yo les había dicho que iba a haber funciones en las cuales nos teníamos que detener en dominio, ¿sí? Y también en la imagen. Bueno, justamente esta es la función en donde vamos a tener que trabajar con el dominio y la imagen. Bueno, para sacar el dominio, en este caso, de una función racional, yo les anoté al lado qué es lo que hay que hacer en cada caso, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente a la hora de hacer sus actividades. Acá me dice que el dominio, para sacar el dominio, tengo que tomar al polinomio de abajo, es decir, el 2 por x más 4, y lo voy a igualar a 0, ¿sí? Así que me va a quedar 2 por x más 4 igual a 0. Y bueno, fíjense que me quedó una ecuación muy sencilla para resolver. Lo que tengo que hacer es ir pasando cosas para el otro lado. Entonces esto me queda el más 4 que pasa como menos 4, ¿sí? Solamente me queda el 2x. Hago la cuenta, obviamente me queda el menos 4. Y por último, este 2 que está acá con la x multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Listo, ahí me queda entonces menos 4 dividido 2, menos 2. Perfecto. Bueno. Ahí me quedo. ¿Qué era el dominio? Vamos a recordar primero qué era el dominio. El dominio son todos los números de x que puede usar una función. En este caso, ¿sí? Solamente en este caso, en esta función, se puede usar todos los números que yo quiera, puedo usarlo, pero menos el menos 2. ¿Por qué no puedo usar ese menos 2? Y yo les voy a mostrar por qué. Esto es simplemente para explicarles un poco esto, digamos, no es que lo tienen que hacer. Esto que estoy por hacer acá lo tienen que hacer siempre. Yo tengo la ecuación, ¿no? 6 por x menos 8 sobre 2 por x más 4. Si yo reemplazo el menos 2 en todas las x, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver. Me queda 6 por el menos 2 menos 8. Y abajo 2 por el menos 2 más 4. Hago las cuentas, ¿sí? En la parte de arriba me queda menos 12 menos 8 menos 20. Y en la parte de abajo, 2 por menos 2 me queda menos 4, más 4, 0. Para saber el resultado de esto, lo que tengo que hacer es dividirlo, hacer menos 20 dividido 0. Bueno, en matemática no se puede dividir por 0, o al menos hasta ahora. No se puede dividir por 0. Y la mejor prueba de esto es que lo hagan en las calculadoras. Prueben a hacer menos 20 dividido 0. Eso les va a dar error, ¿sí? Es decir, no se puede calcular. Entonces, por eso es que el menos 2, el dominio, que son todos los números de x que yo puedo usar, el único que no puedo utilizar en este caso es el menos 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo el menos 2 me queda 0 y no puedo dividir por 0. Así que en este caso, por eso es el único número. Ahora, si yo acá reemplazo por 3, por menos 8 o por cualquier otro número, van a ver que me va a dar número y número, los voy a dividir y no voy a tener inconvenientes. El único inconveniente va a estar con el menos 2, que ahí sí me va a dar 0 la parte de abajo, y como no se puede dividir por 0, ahí está el problema, ¿sí? Por eso entonces el dominio van a ser los reales menos, el menos este es como que le quito. El dominio son todos los números, los reales, menos, lo ponemos entre llaves, menos 2, ¿sí? Porque ese es el único que no me permite calcular entonces en la función racional, ¿sí? Y no solamente eso me da el dominio, que ya lo tenemos, después me va a servir para el estudio, sino que también el dominio me da la asíntota vertical, ¿sí? La asíntota vertical, que era la línea punteada, que en este caso es menos 2, ¿sí? Así que ya tenemos la primera línea punteada, que es el menos 2. ¿Dónde va a surgir la otra línea punteada? Justamente en la imagen. La otra asíntota va a surgir con la imagen, ¿sí? Porque esto es así, dominio e imagen están unidos. Un número de dominio le pertenece un número de la imagen. Hay una relación ahí, eso sería una función. Cada número de x le corresponde un número de la imagen,
Cada número del dominio le corresponde un número de la imagen. Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo tengo un número que no puedo utilizar en el dominio, por lo tanto va a haber otro número que no voy a poder utilizar en la imagen. Ese es el que tengo que averiguar, ¿sí? Bueno, ¿qué es la imagen? La imagen son todos los números de i que toma la función, pero va a haber uno solo que no va a poder tomar. Vamos a averiguar cómo, cuál es ese número. Bueno, para eso tengo que dividir los coeficientes de las x. A ver, ¿cómo sería ese tema? Yo voy a anotar toda la fórmula. 6 por x menos 8, dividido 2 por x más 4. Lo que voy a hacer entonces en este caso es dividir los números que acompañan a las x, es decir, el 6 y el 2, ¿sí? Esos números los voy a dividir. Así que me va a quedar 6 dividido 2, 3. Listo. Ahí obtuve entonces lo que sería la imagen. Pero bueno, a ver, en realidad la imagen va a ser los reales, es decir, el conjunto de todos los reales, de todos los números, menos este número que acabamos de hallar acá, que es el 3, ¿sí? Así que en 3 no va a haber función. Y esto también me da la otra asíntota, porque acuérdense que yo estoy hablando de cosas que no pertenecen a la función. Bueno, en este caso, este 3 es la asíntota horizontal. Así que tengo asíntota horizontal es i igual 3. ¿Sí? Y ahí ya tengo entonces las dos líneas punteadas, ¿sí? Que es el dominio y la imagen. Vamos a hacer una cosa. Antes de continuar con los otros dos cálculos que me faltan, vamos a ir graficando de a poco, ¿sí? Acá yo tengo entonces mi gráfico, ¿sí? Lo voy a indicar, ¿cómo lo hice en el dibujo? Con verde. Bueno, vamos a seguir con verde. Bueno, yo ya tengo las dos líneas punteadas, ¿sí? Acá yo tengo los ejes cartesianos, ¿sí? El dominio me había dado que eran los reales menos el menos 2. Bueno, la asíntota vertical es la línea que va parada, va en menos 2. Así que me voy a fijar en x, ¿dónde está el menos 2? Acá. Y acá voy a hacer entonces la primera línea punteada, la asíntota vertical en este caso. Bueno, ahí tenemos entonces lo que sería el primero, ¿sí? Bueno, pero ya tenemos la segunda línea punteada, la asíntota horizontal. Eso nos había dado acá en la imagen, que era 3. En 3 tengo entonces la segunda asíntota, en este caso la horizontal. Entonces, me voy a fijar, como es en i, la imagen en i, me fijo dónde está 3, acá. Así que ahí, sobre el 3, voy a hacer entonces la línea punteada, ¿sí? Ahí. Ahí. Y fíjense que ya me quedaron las 4 zonas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En 2 de estas 4 van a estar las curvas que van a ser el gráfico de esta función racional que estamos haciendo. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar entonces a las últimas dos cuentas. ¿Sí? Vamos a dejar por un lado lo que ya hicimos. Dejamos el gráfico por ahora. Así lo completamos con esto que nos falta. Yo les había dicho que son 4 cuentas y son sencillas. Recuerden que yo les estoy explicando todo paso a paso. Pero cuando ustedes puedan hacer los ejercicios les va a salir mucho más rápido porque directamente hacen la cuenta y listo. Bueno, les había dicho que son 4 cálculos. Los dos primeros son dominio e imagen. Ahora me quedan los otros dos. Las intersecciones con el eje X y con el eje Y. Bueno, empezamos a calcular el corte en el eje X. Para eso lo que tengo que hacer es el polinomio de arriba igual a 0. Acuérdense que ya habíamos trabajado con la parte de abajo, pero eso para el dominio. Ahora con el de arriba. 6 por x menos 8. ¿Sí? Bueno, anotamos entonces. 6 por x menos 8 igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es ir pasando cosas para el otro lado. Así que me queda 0 más 8. Me queda 8. Y ahora lo divido con el 6. Bien. Ahora, en este caso, lo voy a dividir. ¿Sí? Me va a quedar 8 dividido 6. Bueno, lo que va a pasar en este caso es que me va a dar muchos números con coma. ¿Sí? En esta parte me va a dar muchos números con coma. Lo que vamos a hacer es dejar solamente un número detrás de la coma. O sea que si me da 2, 3, 4 números detrás de la coma, no. Yo voy a anotar solamente uno. ¿Sí? Y lo voy a redondear. ¿Qué sería redondear? Vamos a suponer lo siguiente.
Yo tengo que, por ejemplo, tengo que redondear un número que me dio, no sé, 0,847, ¿sí? Vamos a dejar solamente un número detrás de la coma, ¿sí? Si el primero que yo estoy dejando afuera es 5 o mayor a 5, le voy a aumentar 1. Ahora, si es menor a 5, lo dejo igual. Así que en este caso lo dejo igual, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo 0,671, ¿sí? También lo mismo. Tengo que dejar un solo número detrás de la coma, 0,6, pero me fijo, el primero que yo estoy dejando afuera, si es 5 o mayor a 5, le voy a aumentar 1 al número que yo voy a escribir. Como iba a escribir 0,6, le aumento 1 y pasa a ser 0,7, ¿sí? Así que esto es importante para que nos queden los mismos resultados. Bien, volvemos acá entonces. Esto me queda 8 dividido 6, esto me queda 1, 2, 3. 1,33333, un montón de 3. Bueno, lo cortamos en solamente un decimal, 1,3. Y como el que le sigue es un 3, entonces en este caso lo vamos a dejar así, ¿no? Porque no le tengo que sumar 1. Así que me queda 1,3. Listo. Ya tengo el corte del eje X. El corte en el eje X será en 1,3. Lo buscamos acá, ¿sí? Nos fijamos de vuelta en el gráfico, ¿dónde está el 1,3? Me fijo en X, el 1,3, acá está el 1, el 1,3 más o menos por ahí, ¿sí? Como no lo dice en hoja cuadriculada, me va a dar capaz un poquito más movido. Pero bueno, sería ahí, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al último. En este caso, la intersección con el eje Y, ¿sí? La intersección con el eje Y, para saber el corte en el eje Y, lo que tengo que hacer es reemplazar las X por 0. Acuérdense que yo inicialmente, mi fórmula era 6 por X menos 8, todo esto sobre 2 por X más 4. Esta es mi función original. Bueno, lo que voy a hacer es reemplazar todas las X por 0. Así que me queda 6 por 0 menos 8 y 2 por 0 más 4. Bueno, hacemos la cuenta. Acuérdense, 6 por 0, cualquier número por 0 se va. Cualquier número por 0 se va. ¿Qué me queda? Menos 8 arriba, 4 abajo, los divido y esto me queda menos 2. Listo. Ya obtuve entonces el corte en el eje Y, que en este caso sería menos 2. Bueno, vamos al gráfico entonces. Nos fijamos en Y, ¿dónde está el menos 2? Acá, y ese sería entonces el otro corte. Bueno, fíjese que ya tengo entonces las dos intersecciones. Están dentro de este sector, ¿sí? Así que voy a hacer las curvas de esta manera. Fíjense, voy a empezar como bien cercano a las líneas punteadas y después paso por las dos intersecciones. Y luego me vuelvo a acercar a las otras asíntotas, a la otra asíntota, ¿sí? No tienen que tocar las asíntotas, o sea, tiene que llegar a estar cerca, pero no tocarlas, porque recuerden que ahí no hay función. Si toca la asíntota es como si fuera que hay función, así que no las tiene que tocar. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es una curva más o menos parecida, pero en el sector es exactamente opuesto. Es decir, como esta curva la hice abajo en la derecha, la otra va a ir arriba a la izquierda. Así que como no tenemos mucho espacio, ahí tratamos de hacer una curva más o menos parecida, bien cercana a las líneas punteadas. Bien, de esta manera entonces nos quedó el gráfico de la función racional de esta manera, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido este video. Recuerden que en el próximo vamos a estar viendo el estudio de esta función, de la función racional, ¿sí? Cualquier duda que tengan, como siempre, me pueden estar preguntando, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima. Les dejo un saludo para todos.